Bueno, buenos días. Buenos días con todos. Les agradezco la asistencia a este webinar y en el cual vamos a tratar algunos temas puntuales por el tiempo, ya que hemos cerrado los estados financieros, nos estamos dando cuenta cuáles son las dudas, cuáles han sido las preguntas que nos han estado haciendo y que se ha presentado. ¿Ok? Entonces, seguimos. Lo que vamos a ver, bueno, haciendo un recuento un poco de lo que ya habíamos visto en nuestra primera reunión, pero actualizado a la fecha. Todas estas medidas que el Estado ha venido dando, en realidad va a tener una consecuencia en nuestras contabilidades, ¿no? Entonces, por ello es que es importante, le he puesto así en chiquito, digamos, cada tema para que los que no veamos, por lo menos ustedes puedan verlo con su respectiva información. Bien, en los estados financieros que estamos presentando, sí hemos tenido varias fusiones, ¿no? Transformación de empresas, lamentablemente algunas también se han liquidado, en donde ya cuando entra, como ustedes saben, al proceso de la liquidación de una empresa, ya no aplicamos las normas internacionales, sino ya son las normas de liquidación, ¿verdad? Que ya es un proceso de, digamos, por lo percibido prácticamente. Entonces, es otro principio. También han habido casos que se han suspendido las operaciones. ¿Cómo va a ser este caso? Se han suspendido hasta septiembre y ahora se han levantado operaciones. ¿Qué ha pasado durante este tiempo también con los hechos económicos, ¿no? Definitivamente que las incertidumbres se han incrementado, ¿no? En muchos casos, sobre todo por los pagos, las cobranzas de los clientes, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo nos afectan algunos de los principales partidas contables. Una cosa que se ha visto es que entre nuestra NIF 15, que es donde aplicamos las normas contables en nuestro reconocimiento de ingresos, como ustedes saben, ahora la prioridad, ¿no es cierto?, es conocer el contrato con el cliente y definir de acuerdo a estos pasos que ya la NIF, la norma internacional nos indica, ¿no? Que tenemos que conocer bien el contrato del cliente. Si realmente hay venta de bienes, si hay servicios también posteriores, qué tipo de servicios también tiene. Puede ser que sean, ¿no es cierto?, servicios permanentes, ¿no?, de mantenimiento, puede ser que sea solo de instalación. Entonces, era muy importante identificar el contrato con el cliente. Allí ya definimos qué obligaciones de desempeño tenemos, como decir, si es la venta, cómo se va a llevar a cabo esa venta, ¿no es cierto? Igualmente el servicio, como ya les he comentado. Ahí luego, como a veces se indica al cliente un solo precio global, para efectos nuestros de la contabilidad, tenemos que separar dichos precios, ¿no es cierto? Y definir cada uno de los, digamos, del tipo de servicios o los bienes, asignar el precio que le corresponda. Luego, finalmente se reconoce una vez que ya tenemos definido ello, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la contabilidad, que es propiamente el hecho económico. Sin embargo, como sabemos, ya ha sido, el Estado se emitió un decreto legislativo en el cual, como nunca antes, se hizo la definición de lo que era el devengado, porque antes se referían al devengado contable, ¿verdad? Entonces, a partir de este decreto legislativo, ya desde el año 2019, estamos con ello, con el devengado tributario. Entonces, ¿qué diferencia vamos a encontrar acá? Porque allí van a ver las partidas, ¿no es cierto?, temporales o permanentes, diferencias temporales o diferencias permanentes, lo cual eso nos trae como consecuencia, si es permanente en lo negativo, es pagar más impuestos, ¿no? Y si son temporales, tenemos que llevar un control del impuesto diferido. Entonces, la norma indica expresamente que voy a reconocer el ingreso cuando se han producido los hechos sustanciales. ¿Okay? Voy a cerrar esto de acá para poder hablar. Cuando se han producido los hechos sustanciales. El tema está preguntarnos ¿y cuándo se producen los hechos sustanciales? Entonces ya diferentes tributaristas también han hecho sus comentarios al respecto y lo que dice es que se producirán los hechos sustanciales
cuando se gane el derecho a obtener el beneficio, un derecho de cobro, ¿no es cierto? O cuando se produzca una variación patrimonial, yo recibo más de lo que he dado, ¿no? Caso de intereses. Cuando se han realizado los hechos jurídicos acordados en el contrato. Esto es un poco de cuidado. ¿Por qué razón? Se daban los siguientes ejemplos, ¿no? En este último caso. ¿Qué pasa si en mi contrato yo digo que si mi cliente no me paga en 30 días, yo le voy a cobrar los intereses? Estoy acordando vía contrato que le voy a cobrar los intereses. Entonces, eso sería un tema acordado en el contrato. Por lo tanto, si llegan los 30 días y yo no cobro esos intereses, la pregunta es, ¿está devengado? Entonces, y no lo contabilizo, ¿no? Entonces, me revisa la administración bajo su criterio, ¿no es cierto? Entonces va a decir, pero tú has acordado intereses, por lo tanto, tú tienes un tema ahí, un derecho de cobro, porque ambas partes han dicho que sí van a pagar intereses. Entonces, eso, por ejemplo, por eso hay que tener cuidado en la revisión de los contratos, ¿ok? Asimismo, es devengado también cuando no hay sujeto a una condición suspensiva, es decir, que no hay una condición para que se dé por concluir un contrato. Eh, ¿En qué momento entonces allí se producen los hechos? No en el primer momento que firma el contrato, sino cuando la condición suspensiva se produzca o no se produzca, ¿no? En el tiempo, en el plazo que han acordado en el contrato. Asimismo, indica expresamente la norma que esto no tiene que ver con el cobro, ¿no? Ni siquiera en los términos del cobro. Se han dicho 60 días, 30 días, eso es independiente del hecho sustancial, ¿no? Entonces, es bien importante este tema de determinar cuál es el hecho sustancial, ¿no? Para terminar, luego comento los contratos que vimos. O cuando la contraprestación o parte de esta se fija en función de un hecho o evento futuro, entonces yo debo reconocer no en el momento de la firma del contrato, sino cuando se produce el hecho futuro. ¿Okay? Entonces, eso hay que mirar en nuestros contratos también para que esté de acuerdo con lo que indica la norma. Vamos por acá. Y es muy amplio, es todo el artículo que cambió, el artículo 57, cambió, este decreto legislativo lo cambió, ¿no? Lo modificó. Después, entonces luego, que son las normas generales que hemos visto, que tiene que estar el hecho sustancial, ¿no es cierto? Que verifiquemos si no hay una condición suspensiva, ¿no? Y también que no tiene nada que ver con el cobro, y también si hay un hecho futuro que tú estás diciendo, se da este hecho y ahí recién voy a reconocer el ingreso, ¿no? Es el caso de la venta en planos, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú firmas el contrato hoy, pero realmente el ingreso, ¿cuándo va a ser? Cuando esté hecho el bien, eso es un hecho futuro, ¿no? Bien, luego de haber hecho este primer tamiz, esta primera, digamos, revisión, vamos a lo más detallista. Si es un bien, si es bien, ¿cuándo va a ser el reconocimiento del ingreso tributario? Es lo primero que suceda entre estos dos. Cuando tú transfieres el control al cliente o cuando le transfieres el riesgo de la pérdida. Verifiquemos cuál de ellos hemos puesto en nuestro contrato. Lo hemos puesto, ¿no? Hay que poner también eso en forma expresa para tener claro el momento en que se va a reconocer el ingreso tributario. Luego, en el caso de los servicios, tenemos que diferenciar qué tipo de servicio es. Si es aquellos que se ejecutan a través del tiempo, o sea, voy avanzando y luego al final doy como un resultado, que puede ser un informe, ¿no es cierto? Una obra. Entonces, en ese caso es por el grado de avance, por el grado de su realización. Tal es el caso de la auditoría, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos trabajando durante un mes, hacemos los previos, pero debemos de reconocer cuando entreguemos el trabajo, el informe de auditoría al cliente, ¿no? Y los otros, ¿qué pasa cuando son de ejecución continuada? No, no es que voy a hacer a resultados. Entonces, aquí está también dependiendo de qué es. Si es una ejecución continuada, pero va a ser por un año, por 2 años, o es por un tiempo indeterminado. Entonces dice, tú vas a tener que ir reconociendo los ingresos, ¿no es cierto?, en forma proporcional al tiempo pactado. Puede ser los alquileres, por ejemplo,
¿no? Te alquilan por 2 años, entonces tú vas reconociendo ese ingreso en forma mensual. Y cuando es indeterminado, tú tienes que buscar la mejor forma, el mejor método que demuestres que ese era la mejor alternativa que tenías. En realidad es la empresa la que tendría que evaluar, ¿no es cierto?, cuál es lo que realmente le correspondería aplicar. Que puede venir la administración y te diga, no, pero mira, de estos 3 métodos, yo creo que a ti te era mejor el primero. Yo pienso que eso no debería de ser, puesto que somos nosotros los que estamos en el contrato, somos los que hacemos el servicio o la venta del bien. Bueno, las formas en los métodos en que nosotros podemos aplicar para los servicios son inspección del ejecutado, ese es un método, ¿no? Para lo cual todo lo que hablamos acá tiene que estar documentado. Si hay una inspección del ejecutado, no basta, como por ejemplo nos daban en algunos casos, nos daban una declaración de, digamos, del gerente general, pero nosotros decíamos, oye, pero el gerente es juez y parte, tendría que haber también un documento en el que el cliente esté de acuerdo con ello. Efectivamente, tú has avanzado acá, pues una obra has avanzado 40%, ¿no? Y bueno, dependiendo a veces las gerencias, ¿no es cierto? Puede ser no necesariamente el gerente general, puede poner que ha avanzado 60 o 70. Entonces, veamos qué documentación que implica ambas partes. ¿Ya? Entonces tenemos inspección de lo ejecutado, del avance de lo ejecutado y la relación de los costos incurridos. Es decir, yo veo de que cuánto yo pienso que voy a gastar en total y entonces también ver ahí y en lo real. Comparo lo estimado al 100% versus los costos ya incurridos. Entonces ese coeficiente aplico para el reconocimiento del ingreso. El tema está en que acá, una vez elegido uno de los métodos, es complicado cambiar. Entonces hay que hacer un buen análisis para establecer cuál de los 3 se adecua más a mi contrato, ¿no? Porque no necesariamente todos los contratos también dentro de la misma empresa pueden ser con el mismo método, ¿no? Salvo que sean servicios similares. Entonces, no se puede cambiar tan fácilmente el método. En realidad, la regla general es no cambiar, pero si queremos hacerlo, tenemos que comunicar a la SUNAT y nos tienen que dar la respuesta en 45 días hábiles, que prácticamente son 2 meses, ¿no? Y si no nos responden, daremos por aceptado el cambio y recién allí nosotros procederemos a realizar el cambio. Luego, aquí hay una serie de dudas que han surgido a raíz de lo que hemos recibido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ingresos no grabados. Como regla general, se indica que eh, si tengo un ingreso no grabado, todos los gastos bien identificados que han originado ese ingreso no grabado, esos gastos no son deducibles, o sea, eh, gastos rechazados, digamos así, ¿no? En cambio, ¿qué pasa cuando es una renta no grabada, pero que ha intervenido gente que ha hecho no solamente mi trabajo del ingreso no grabado, sino también del grabado? En esos casos se hace una prorrata, una distribución de los gastos comunes, que se llaman los gastos comunes, y aplicamos un coeficiente en relación a cuánto es los ingresos no grabados. Este es el caso de los subsidios que hemos recibido, por ejemplo, de parte del gobierno por los trabajadores que ganaban menos de 1.500, ¿no? Entonces nos ha llegado y cómo se ha reconocido, obvio, es un ingreso, pero es un ingreso no grabado. Ahí viene un tema de preguntar, sí, y qué gastos pueden haber si lo único que hice es mandar en la vía, en la planilla, e informado, ¿no? Y de allí automáticamente el gobierno ha detectado cuáles son las de 1.500 y me ha depositado en la cuenta. O sea, entonces la pregunta sería allí, ¿he tenido realmente en este caso particular, he tenido gastos directos? Porque también si es un ingreso que no ha tenido ni común ni gasto directo, no tengo por qué hacer la prorrata, ni también no tengo que rechazar ningún gasto. Entonces, en cada uno de ellos, por eso es importante el análisis. El drawback, por ejemplo, también, ya esto sí es reiterado, es un ingreso no grabado.
En el drawback de repente podríamos pensar lo siguiente, sí, pero allí sí he tomado de repente a una o dos personas para que me haga el expediente, porque presentar el expediente del drawback te piden pues costos, se hace todo un expediente, ¿no? Entonces, el pago que he hecho a esa persona, entonces, si yo puedo detectar y le digo, esta persona nada más ha hecho este trabajo, eso es que no, eso tendría que rechazarlo, porque está directamente relacionado y demostrable al drawback. Pero sin embargo, si estamos dentro de la empresa y tú le encargas ello a un personal administrativo que no solo ve el drawback, sino también otras cosas, entonces a esta persona ahí sí tendríamos que aplicar ese gasto, una prorrata para reconocer una parte como deducible y otra parte como rechazado, ¿no? Entonces, digamos que fijémonos entonces en los ingresos no grabados, porque sí han habido, y lo he puesto a adrede porque eso se ha observado, ¿no? Luego, igualmente han habido gastos, y ahí viene el tema del devengo que hemos visto también, ¿no? ¿Qué pasa con las licencias que, por ejemplo, hemos dado al personal, ¿no es cierto?, con goce de haber, ¿no? Entonces me voy a preguntar, ¿le estoy dando eso, pero me va a compensar las horas o no me las va a compensar? Entonces, eso también hay que preguntarse, porque ahí van a ser en qué momento tú lo vas a devengar. Si te van a compensar las horas, tendría que ser cuando los hechos suceden, es decir, cuando compensan las horas. Yo no tendría que el día uno, ahorita que yo le pago, reconocer eso como gasto, ¿no es cierto? Porque todavía eso lo va a compensar en el siguiente mes. Entonces, no está devengado todavía, ¿no? ¿Qué pasa cuando no le vas digamos, a pedir la compensación de horas? Entonces, la pregunta sería, ¿es una liberalidad entonces la que tú le estás dando como una especie de bonificación, ¿no? Que sí podríamos sustentar que es una bonificación, pues, por la situación, es un apoyo, ¿no? Que se le está dando al trabajador, pero no tenemos algo expreso que diga, si tú le das en época de esta pandemia a tu trabajador, eso es deducible, no lo hay. Entonces va a quedar siempre en, ¿no es cierto?, en que nosotros podemos demostrar un poco el tema de gastos de personal, como es la generalidad, por ejemplo, entre sus iguales, ¿no? Generalidad entre sus iguales. Es decir, que si yo he dado esto al personal, por ejemplo, al personal de limpieza, al personal de mensajería, a todos, el mismo trato, la misma política, eso es deducible, ¿no? Entonces, más bien, si le das a uno sí y a otro no, entonces allí sí te pueden hacer una observación porque no hay generalidad. Luego también hemos aplicado vacaciones anticipadas, ¿no? Hemos compensado nosotros, por ejemplo, en esta larga confinamiento que hemos tenido, pues inclusive se han tomado vacaciones pasadas y aún así al personal que venía de forma presencial se le ha aplicado vacaciones inclusive anticipadas, ¿no? Entonces la pregunta, ¿cuándo lo devengo? No importa que yo le haya pagado el mes 1, pero si son sus vacaciones que corresponden el mes 4, el mes 4, cuando ya se devenga sus vacaciones, recién en ese momento yo reconoceré el gasto. ¿Ok? Asimismo, había hecho acá como, esto sí lo tomé de, digamos, de otras informaciones, el tema de que en forma general, no voy a explicar cada uno de ellos porque sería muy largo y no es el caso, hay que ver temas puntuales, es que tenemos entonces tres tipos nosotros de gastos o costos para deducir. Hay unos que son condicionados, que necesitamos demostrarlo para que sea deducible o cumplir con las normas que nos dan en cada caso. Y tenemos otras normas que son prohibidas, que es así, no te las aceptan, son rechazadas, y otras que sí te aceptan con un límite. Entre, por ejemplo, los gastos que tenemos, hagamos un cuadrito así para hacer nuestro chequeo, ¿no? Están condicionados, pues son las mermas, los desmedros, los faltantes, ¿no es cierto? Que el año pasado dieron las facilidades que hasta agosto podíamos entregar mermas solamente con un informe inclusive interno, sin tener desmedros, perdón, sin tener inclusive carta notarial ni nada de eso, ¿no? Y en un tiempo muy pequeño para informar a SUNAT han habido este tema, pero tenía que haber el documento, ¿no? Igualmente las remuneraciones si acá en el Perú
si un accionista también es trabajador, para efectos tributarios tiene un límite también, ¿no? Entonces hay una serie de pasos que hay que seguir. El exceso que es considerado no remuneración tributaria tiene un tratamiento de dividendo, ¿ok? Habiendo hecho, por ejemplo, el análisis de estas remuneraciones y me sale que tengo un exceso de 1.000 soles, por ejemplo, entonces sobre esos 1.000 soles yo tengo que pagar el 5% por dividendo, ¿no? ¿Y qué pasa si el trabajador, tú dices, no, pero yo le he puesto todo en la planilla, ¿no? Entonces ahí le descuento el impuesto a la renta de quinta. En realidad correspondería pedir la devolución de ese impuesto de remuneraciones por ese exceso, porque ya está pagando el 5% de dividendos, ¿ok? En caso de las rentas de segunda, de cuarta y de quinta, son deducibles pues cuando se paga, inclusive hasta antes de la declaración jurada, ¿no? Entonces, aquí estas segundas cosas las voy a pasar porque vamos a conversarlo luego en las otras diapositivas, ¿no? Vamos a pasarlo acá. Y acá también les he dejado, por si acaso, una relación de cuáles son los deducibles con límites, ¿ok? Y el límite es con los ingresos del año. Por eso es que hay que ir controlando uno a uno las cosas, ¿ya? Por si acaso, como ya sabemos, el año pasado la UIT era 4.300 y este año es 4.400. Usualmente nosotros vamos llevando los controles mes a mes y por eso es importante más que nunca ahora los estados financieros, digamos, de cada mes, ¿no? Para ir evaluando todas estas cosas. Como práctica, por ejemplo, nosotros sí tenemos el balance mensual en el cual los estados financieros, en realidad, mensual, en la cual también hacemos una corrida de cómo va quedando nuestro impuesto a la renta hasta ese momento para conocer. ¿Okay? Entonces, todos ellos son aceptados en la medida que no superen los límites. Y de hecho que hay los gastos, no, acá le denominamos no deducibles, que son los gastos rechazados, ¿no? Ya sabemos que son gastos personales, el impuesto a la renta de un tercero, y pueden haber más, ¿no? Que, por ejemplo, si decían aquí los intereses que pagamos por un préstamo, que ha sido para que le compren una casa o un departamento al gerente porque va a venir a vivir acá, realmente de quién sería el gasto de eso, para quién el gasto de esos intereses de quién es, ¿no? Entonces, de lo que acá tendría un límite, pasa a ser rechazado por el hecho de que se convierte en un gasto personal, ¿ok? Bien. Luego, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración para siempre? Tenemos acá lo que hemos conversado todo, pero siempre tendremos que tomar en cuenta estos criterios, ¿no? Que sea causal, que sea razonable, ¿no? Que sea razonable. Eso, aunque parezca ahí el tema fácil, no lo es. A veces la razonabilidad se pierde un poco. La fehaciencia. Muchos sufrimos con el tema de la fehaciencia porque a veces al área contable le llega a lo último. Entonces, cuando ya están firmados los contratos y no hemos determinado, digamos, bien lo que son bienes de lo que son servicios, ¿no? Entonces, la fehaciencia es muy importante porque hace ver que es una operación real, demuestra que es una operación real. Bueno, ya sabemos que el valor de mercado, eso sí, en todos los casos, más aún si son vinculados donde hay precios de transferencia, ¿no? Y en algunos casos la generalidad como son en los gastos de personal. Veamos ahora el caso de los intereses porque, digamos, en los clientes que son de matrices extranjeras existe bastante préstamos, ¿no? Se hacen muchos préstamos. Entonces aquí el tema es ver hasta dónde va a ser deducible, ¿no? Entonces, para ello se han cambiado las normas realmente y entonces tenemos tramos, ¿no? Si el préstamo, por ejemplo, la regla que existía hasta diciembre del 2020 es esta, que es que la deuda, el préstamo, no debe exceder 3 veces el patrimonio neto, ¿no es cierto?, del estado financiero, del balance o estado de situación, como se llama ahora. Entonces, si esta deuda origina intereses, solamente se va a reconocer hasta que, cuál es el porcentaje de intereses hasta 3 veces el patrimonio, ¿ya? El tema está
en que hasta el año 2018 se aplicaba esta regla de subcapitalización, no se aplicaba antes, era deducible, ¿no? Siempre que demostraras, como siempre, que es razonable, que es causal, ¿no es cierto? Y hubiera fehacientes. Pero para los ejercicios 19 y 20, ¿no? Acá solamente, perdón, no había. A partir del 14 de septiembre hasta fin de año del 2018 ya se aplicaba a los vinculados. Te voy a aplicar esto, pero con los vinculados, solamente con tus vinculados. O sea que cuando el banco te daba un préstamo que era 4 veces tu patrimonio neto, no había este tema, ¿ok? Solo era para vinculados. Pero en los años ya 2019 y 20 ya se indicó, ya salió la norma, que es este decreto legislativo que detalló el tema. Para los años 2019 y 2020 ya no solo era con las vinculadas, sino también con las no vinculadas, o sea, las que nos hacían los bancos, ¿no? O un tercero que no era bancario. Entonces, ahí sí era con todos digamos, todos los que nos prestaban, teníamos que hacer la evaluación si la deuda que habíamos contraído no superaba este monto. Acá la duda que ha venido es, patrimonio neto, claro, el patrimonio neto está en el estado financiero, que es el activo menos el pasivo, ¿no? Pero si analizamos nosotros las cuentas del patrimonio, hay una discusión al respecto ahí, decíamos, porque nos perjudica, ¿no? ¿Qué pasa? Que analizo el patrimonio neto y encuentro que hay excedente de revaluación. Y el excedente de revaluación realmente en sí no tiene un efecto tributario, ¿ok? Por lo tanto, yo para efectos del patrimonio neto tributario, para hacer esta subcapitalización, tendría que retirarlo. No hay una norma específica al respecto, pero si analizamos cada una de las partidas, si el excedente de revaluación no tiene, no tiene efectos tributarios, ¿por qué lo voy a considerar? Eso implica que mi patrimonio neto va a ser más pequeño, ¿no? Y hay que considerar esto para el tema de los 3 veces el patrimonio neto tributario. ¿Ok? Hay que ver eso. Esto es lo que estamos aplicando para el cierre del año 2020. ¿Ok? Este criterio aún. Luego, a partir de este año, la verdad es que pensábamos que esto se iba a aplazar, ¿no? Que no se iba a aplicar más aún después de un año tan complicado. Sin embargo, ahora, ya no va a entrar esta regla de subcapitalización de esta forma, sino que van a ser de frente. ¿Cuántos son los intereses? Y el monto de los intereses es mayor o menor al 30% del EBITDA, y te dan ¿qué significa esto, no? Que ese resultado menos todo lo que son los intereses, depreciaciones, amortizaciones, ¿no es cierto? Entonces, que no supere el 30% de estos intereses. La pregunta es, ¿qué evita voy a tener yo? Porque esto es con el resultado del año anterior, ¿no? Si estoy en el 2021, mi año anterior es el 2020, que la gente va a tener más pérdidas que ganancias. Entonces quiere decir que encima de ello, todos mis intereses producidos en el 2021 voy a tener que adicionarlos, es decir, será un gasto rechazado. Bueno, después ya hay algunas cosas que tal vez en una próxima reunión analizaremos casos concretos que se van a dar en este año, ¿no? Por ejemplo, qué va a pasar cuando tú haces construcciones en etapas preoperativas y haces un préstamo para hacer esa construcción de un edificio que es etapa preoperativa. ¿Cómo sería en ese caso, por ejemplo, no? Esto va a ser motivo de una reunión. Por ahora estamos cerrando lo que es el año 2020. Esto ya un poco habíamos comentado en anteriores reuniones, ¿no? Esto la cuenta por cobrar definitivamente, si la morosidad es grande, pero entonces, sin embargo, es grande, pero no ha salido una norma que sea totalmente específica para el año pasado. Por lo tanto, entramos al tratamiento general, es decir, que debo de cumplir con las normas para que sea deducible, para que sea un gasto aceptado. Entre ellas está que cada una de las deudas debe estar en forma discriminada, factura por factura, boleta por boleta, plenamente identificado, porque, por ejemplo, hemos encontrado lo que son en los balances, en los inventarios y balances,
que están, pero a veces hacen solo cliente o solo facturas. No, hay que poner detallado quién es el cliente, el número de la factura, la fecha de origen, ¿no es cierto? Y aparte de ello, demostrar que se han hecho gestiones para su cobranza. Entre ellas, se dice que he hecho las gestiones de cobranza cuando han pasado 12 meses, ¿no? Entonces, son condiciones que de todas maneras se tiene que evaluar. Luego tenemos, en el caso de inventarios, sí también vamos a tocar este tema tal vez en otra oportunidad también, porque en el tema de inventarios hay mucho, porque inventarios no solamente es producto terminado, ¿no es cierto? No solamente es una mercadería que yo compro para vender, sino también es que entra materia prima, pongo mi mano de obra, y hay gastos indirectos de fabricación, entre ellos la depreciación de las máquinas, ¿correcto? Entonces la pregunta es, oye, ¿y esa depreciación de la máquina está con qué tipo de depreciación, ¿no es cierto? ¿Lineal? O si es por unidades, por ejemplo, por unidades, o se ha producido en ella anormalidades, como creo que se ha presentado este año pasado. Entonces, esas anormalidades van a ir al costo de venta o tiene que ir al gasto del año. Entonces, tengo que demostrar que es anormal para poder nosotros reconocer como una pérdida. ¿Ok? Bueno, dentro de lo que son inventarios, finalmente acá están las mermas y desmedros, que como les decía, lo que sí nos han facilitado hasta el año pasado, hasta agosto más o menos, para ponernos al día en esto, ahora ya es la regla general. Tenemos que hacer un acta, una rebaja notarial le llamamos, ¿no es cierto? Solicitando que venga el notario para que vea que se destruyen los desmedros y después, y también a la SUNAT, ¿no? Para que también ellos verán si vienen. La verdad que vienen muy pocas veces, pero se tiene que cumplir con comunicarlo, ¿ok? Esta es, digamos, la información que nosotros dimos hasta el año pasado, pero después de esta fecha ya no. Acá también está el tema que les comentaba sobre la producción normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pregunto a mí las depreciaciones que son por unidades producidas, pues no voy a tener mucha depreciación este año, ¿no? ¿Y cuánto me va a salir el costo? Entonces, tenemos que tener un tema, en ese caso sí tal vez histórico o de mercado, para determinar qué es una producción normal, ¿ok? Luego, en lo que sea todo lo que es activo fijo, sí, acá sí se ha presentado bastante cantidad de casos que nos han informado, sobre todo de obsolescencia, y también, bueno, la verdad que acá sí hemos tenido casos como, por ejemplo, como eran alquilados que habían venido, por decirte, o habíamos comprado nosotros recién las máquinas, entonces en algunos casos se pidió si lo podríamos devolver, ¿no? Con una depreciación. Como a veces son vinculados, las matrices nos aceptan. Y bueno, ahí hay otro tema con las salidas de maquinaria o importación y exportaciones con aduanas, que es otro tema también, solicitándoles que, aprovecho la oportunidad, de que cuando hagan importaciones para cuando llegue a Perú, determinar, hay que tomarnos el tiempo para leer la DAM, la declaración de aduana, que tengo que poner por qué viene ello. Viene por qué razón, por alquiler, por compra definitiva, por un ingreso temporal. ¿Por qué razón? Porque cuando salga tiene que estar exactamente igual a cómo ingresó. A pesar que, por ejemplo, ha habido casos que han entrado en forma de ingreso de importación definitiva, y después cuando han querido revenderlo, ¿no es cierto?, para nuevamente salir, le han pedido en aduanas el origen de cómo ingresó. Cuando han llevado, por error habían puesto que es alquiler. Entonces le dicen, ¿cómo tú quieres vender algo que es un alquiler? Son cosas que son inconsistencias que es bueno tomar en cuenta, por favor, en aduanas, ¿ok? Ahí sí es muy importante. También ha habido mucha observación y es importante cuando saquen cosas, cuando exporten, temporal o definitivo, la descripción de las partidas arancelarias que también tienen que ser igual a cómo ingresó, porque lo que nos piden cuando salen, si bien es cierto, no deberían fijarse en los precios que yo estoy sacando mi FOB, sí me piden demostrar si ese es el producto, cómo ingresó al país.
tanto en partida arancelaria como en condición. ¿Ok? Bien, entonces, en lo que es activo y fijo, retomando el tema, tenemos que ver entonces aquí el tema de la depreciación. Ahí vamos a tener diferencias temporales o definitivas, dependiendo de lo que sea, ¿no? Y también, bueno, acá sí hubo un cambio importante que fueron las tasas de depreciación, ¿ok? Muy importante, como por ejemplo en los edificios era una tasa del 5 y ahora es del 20%, o sea, eso es muy importante, ¿no? Acá también las computadoras, que realmente teníamos muchas diferencias temporales nosotras, porque normalmente lo poníamos pues tributariamente era el 25, pero financieramente nos indicaban, porque nosotros no ponemos las tasas de la vida útil, no lo ponemos nosotros los contadores, sino los especialistas, ¿no es cierto?, los que manejan las máquinas. Entonces nos decían, no, esta máquina va a durar solamente va a durar 2 años. Entonces siempre teníamos esa diferencia temporal, tributario 25 y financiero 50. Hoy ya se ha equiparado y tenemos 50%, que es bastante razonable, porque además el uso que ahora se está dando a las computadoras y todo lo que es informático es, pues ya ustedes conocen, ¿no? A veces más del doble. Se mantiene lo que es la maquinaria, ¿no? Y es importante en los vehículos, pero no todos, ¿no? Solamente algunos vehículos que le llaman los híbridos, por ejemplo, habría que determinar allí, sí, qué tipo de vehículos son en los que tenemos nosotros para aplicar este 33%, porque normalmente es 20%, ¿ok? En los vehículos de transporte, bueno, acá se ha más que duplicado, ¿no? Y hemos visto edificios y construcciones a 20%. Bien, otros temas que tenemos que tomar en cuenta que hemos visto en los estados financieros son, por ejemplo, los intangibles. Es un tema que tenemos intangibles de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos intangibles que han sido producto de aportaciones. O sea, uno de los socios lo que ha aportado es intangibles. O sea, por ejemplo, un software, ¿no? Un software importante y la pregunta es, ¿a qué valor le pongo? Porque en intangibles no hay un valor de mercado porque cada uno es tan diferente, pero entonces en ese caso se recomienda tener nosotros internamente ¿por qué ha salido ese costo? Pedirle a la matriz que si nos hace ese aporte, detállame, por ejemplo, qué hiciste para hacer este software, ¿no? Para dar credibilidad a que vale eso, porque he visto intangibles que se han aportado por $200,000, por $100,000, o sea, cuando las revisen van a pedir eso. Eso es uno. Y lo otro es que hay que tener cuidado porque si ya es mi software, entonces, ¿qué me va a cobrar la matriz por el uso del software? Hay que tener cuidado y decir, no, tú no me puedes facturar por el uso del software nombrado X, porque ya es mío. Entonces, también tener ese cuidado porque a veces se pierde esta hilación, ¿no? Luego, bueno, el goodwill sigue allí. El tema está en que qué va a pasar el goodwill, dónde va, ¿no es cierto? El goodwill también es una partida patrimonial, ¿no? Entonces también se dice que cuando hay una pérdida importante, ¿no es cierto? Y ya no tenemos resultados, el goodwill también puede absorberlo, ¿no? Entonces también tener en cuenta si tenemos esa partida. Y además, ahora como están las empresas, porque el goodwill en buena cuenta es casi casi lo que valió tu empresa para comprarlo, ¿no? Cuando lo compraste. Entonces, verificar también si sigue con ese valor, ¿no? Y los otros títulos, todas las acciones, bueno, si están en bolsa de valores habría que verlo, ¿no? Y también, acuérdense que con la baja del patrimonio neto que ha habido en muchas empresas y los que no cotizan en bolsa acciones, y si yo empresa soy dueña de las acciones de algunas compañías, tengo que evaluar su valor patrimonial. Entonces, ¿cuánto estarán cuántas empresas han bajado su valor patrimonial? Y tendría que evaluar hasta qué nivel yo puedo reconocer esa baja, ¿no? Luego tenemos, bueno, en otras cosas también relacionados con lo que es los contratos, ¿no es cierto? Que nosotros más bien tengamos, si pagamos nosotros penalidades, ¿no? Eh, tenemos que ver si es siempre razonable. ¿Qué pasa cuando es un contrato oneroso, por ejemplo?
si me cobran demasiado interés en un préstamo, por decir. ¿Qué pasa si no me cobran, porque es pues un monto que es la tasa LIBOR más 4 puntos, ¿no? Eh, entonces, o 3 puntos en algunos casos. Entonces, bueno, nosotros más o menos calculamos un 7%, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si me cobran 15? Tenemos que ver que esa parte no nos van a reconocer, porque se considera que es un contrato oneroso, ¿no? Entonces hay que mirar también que no puedo poner cualquier tipo de tasas de interés ante un préstamo. Otra cosa que también hemos visto en cuanto a los préstamos es que duran pues bastante tiempo, ¿no? Entonces ya inclusive en algunos casos lo mandamos, ya se reclasifica a pasivo no corriente y siendo de nuestra matriz, entonces estamos originando no solo intereses si serían reales, sino también intereses presuntos, ¿no? Entonces, haciendo que los intereses, digamos, reales van a estar sujetos hasta el 2020 a la subcapitalización de las 3 veces el patrimonio neto, ¿no? Y si no se cobran intereses, hay un interés presunto que igual hay que pagar, porque la regla acá es que cuando son vinculados, por ejemplo, necesariamente tienen que cobrar intereses. Eso es lo que supone nuestra administración tributaria y por eso hay que pagar el impuesto, ¿no? También en otros casos hay que evaluar lo que hemos visto más que nada nosotros es, por ejemplo, no tanto la reducción, fíjate, en la tasa de interés, ¿no? Sino más bien en arrendamientos, ¿no? Que han bajado los precios de los arrendamientos en algunos casos de nuestros clientes y entonces, ¿cómo reconozco ello? O sea, yo mi arrendamiento normal es de 1.000 y yo debo de, ¿no es cierto?, reconocer 1.000 porque eso es lo normal. Entonces, si ahora tú me haces una rebaja del 50%, ¿cómo reconozco esa rebaja? Entonces, en algunos casos se reconocía como deducción del gasto, que yo creo que es la mejor, digamos, presentación. Sin embargo, para efectos tributarios, eso se considera como un ingreso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está dentro de tu normalidad. Entonces, ese es un adicional que estás recibiendo debido a la pandemia, ¿no? Que además se ha acabado en algunos casos también. Bueno, eso es lo que hay que mirar ahí. Después, bueno, todas estas alternativas que hemos visto, digamos, todos estos análisis nos van a dar como consecuencia diferencias temporales y diferencias permanentes. Por ejemplo, en cobranza dudosa, yo voy a hacer mi provisión contable de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, ¿no es cierto? Conocimiento de que no me va a pagar. Tengo elementos para yo inclusive antes del año saber que esa persona, por ejemplo, ya esa empresa, los dueños se fueron, se han desentendido de la empresa, llamamos y no contestan, ¿no? Entonces, en ese caso yo contablemente sí lo tengo que reconocer, porque es una estimación lo que vamos a hacer, ¿no? Para que sea el estado financiero razonablemente presentado. Allí, sin embargo, si no cumplo con las normas que entre ellas que pase un año, ¿no es cierto?, tributariamente no va a ser factible. Entonces, allí va a producirse las diferencias temporales, que ahora hay más. Ahora se han producido, hemos visto que se ha elevado las diferencias temporales. Por lo tanto, nuestro impuesto diferido se ha incrementado, ¿no? En ese sentido. En este cuadro lo que he puesto es, bueno, para que se acuerden que cuándo tenemos que presentar la declaración, hasta cuándo tenemos que presentar. Esta es la fecha límite. En realidad creemos que no se va a postergar. Por lo tanto, es mejor ponernos, digamos, a trabajar en lo que falte, porque es ¿cómo se llama? Porque no va a haber prórroga, es muy improbable, ¿no? Entonces, igual ahorita, por ejemplo, nos han prorrogado los pagos a cuenta del mes de enero, ¿no? Pero vamos a tener que pagarlos junto con el mes de febrero. O sea que, bueno, ahí veamos qué tanto nos beneficia, ¿no? Bueno, esto es, digamos, en chiquito por el tiempo también, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, que yo diría que empecemos por mirar esto, hagamos un checking, qué es lo que yo he tenido de extraordinario en este año, ¿no
¿no es cierto? Que es esta lista que está acá, importante. Luego, cuando yo reconozco, de acuerdo a mi NIF, en donde además también tengo que demostrar que he realizado los 4 pasos, ¿correcto? Entonces yo tengo contablemente. Y luego, una vez que tengo mi parte contable, porque no olvidemos que la declaración jurada tiene la siguiente ecuación. Empieza con los resultados según nuestras normas contables. Es el resultado contable, es decir, aplicando nuestras normas. Luego, ya vía adiciones y deducciones, tenemos que hacer hojas de trabajo en donde voy a demostrar por qué llego, digamos, a la base imponible que ya viene a ser el resultado según aplicando las normas tributarias, ¿no? Entonces, sí se tiene que tener los papeles de trabajo. Aunque me parezca esto, digamos así, en los papeles de trabajo no siempre están completos. Y claro, uno dice, no, ya sé si tengo que cerrar, ya esto es así. Hemos encontrado papeles de trabajo a mano, papeles que a última hora se han hecho los cierres, ¿no es cierto? Y entonces a mano y solo se entiende el contador y nuestro colega ya no está. Entonces hemos tenido que hacer, como digo yo, la historia de la vida, ¿no? Porque adivinar de dónde salieron las cosas, ¿ok? Entonces exijamos nuestros papeles de trabajo que sea entendible a todos. Hay políticas que ahora estamos implementando nosotros para tener como una especie, para empezar, un checking. Por ejemplo, ya hemos incrementado en el checking estos, ya hemos incrementado todos estos temas para que de todas maneras los revisen, ¿no? Y pues sí, una cosa que recomiendo es que los archivos, que ahora son archivos digitales, se mantengan en doble copia, se tomen las precauciones del caso. ¿Por qué? Porque ahora todo es digital, bueno, la mayor parte de veces es digital, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nos hacen la auditoría, parece mentira que todavía nos piden de llevar documentos. Entonces, será el momento de hacer la impresión, porque la verdad que ahora imprimir todo es llenarnos de papeles que no valen la pena, ¿no? Porque si son electrónicos los puede imprimir en cualquier momento, ¿ok? Entonces, esas digamos que serían las recomendaciones que les daría respecto de este aspecto. No sé si ustedes tienen alguna consulta, ¿no? Que tuvieran al respecto, ¿no? Acá tengo, me hicieron llegar acá. A ver. ¿No? A ver, si tienen alguna consulta me lo hacen por el chat o pueden levantar la mano, me parece. ¿No? Bien. Entonces, bueno, yo quedo atenta. Acá está. Ahí, ¿dónde está mi correo? Ahí está. Acá está mi correo. Cualquier tema que ustedes tengan en particular, ¿no? En particular, como por ejemplo, hay hechos que no son normales, ¿no? Una cosa bonita, por ejemplo, para lo que es ahora, a todo lo que es construcción y todo lo que es compra es momento de comprar, digamos, lo que son los equipos de cómputo, ¿no es cierto? Porque va a tener el 50%, no sabemos hasta cuándo va a durar, pero los que se compren en esta fecha tiene 50% de depreciación. Igual también, si tiene que las construcciones que se hagan, las mejoras que se hagan, también van a entrar a la depreciación, digamos, más alta, más acelerada, ¿no? Que ahora es 20%. Entonces, hay que mirar también esas oportunidades de ser el caso, ¿no? Bueno, les agradezco. Voy a poner acá para vérmela. Aquí, ya. Bien. Quedo a disposición entonces para lo que ustedes crean conveniente. Tienen mi correo y les agradezco por haber participado y hasta una próxima oportunidad en que veremos ya tal vez con un poco más de detalle el tema, por ejemplo, de inventarios para ver todo un proceso que incluye costos, ¿no? Y asimismo también tal vez entrar un poco más al tema al tema de activos fijos también, sobre todo los de producción. Muchas gracias y hasta una próxima vez. Muy amable. Buen día.